Alright, Shalom Akim, como siempre quiero empezar dando toda honra, gloria y alabanza a Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem Kakodash, Yahweh sin el nombre del Padre en el hebreo antiguo, Yahweh Shai sin el nombre del Hijo, y Kakodash significando Espíritu Santo. También quiero dar doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Pedro Molino, que son los hombres que el Señor usó para enseñarnos esta verdad, y Shalom, que significa paz, a los hermanos y hermanas alrededor de la tierra, sinceramente buscando la salvación. Shalom. En esta lección, man, quería, no sé qué lo voy a titular, pero quería enfocarme, en un profeta, que muchos no reconocen como profeta, especialmente la iglesia cristiana, que no entiende verdaderamente qué es un profeta, que un profeta profetiza, obviamente. Pro significa antes, fesai o fesita, significa decir, decir antes. Un profeta es alguien que el Señor envía para decir antes de que algo pase. Y en este ejemplo quería hacer dos puntos. Como el Señor siempre ha hablado por medio de sus profetas hasta hoy en día, porque la gente piensa que el Señor ya no habla por medio de sus profetas, y quería enfocarme en Noé, quienes muchos ni piensan ser un profeta. Esto es segundo Pedro 3:2. Dice, para que recordáis las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Primeramente, sabed que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes proceden según sus bajas pasiones. Eso ya sabemos de quién está hablando, man. Burladores en las calles, burladores en los comentarios y burladores profesionales que han dedicado su vida a en contra de esa palabra, como vocab alone. Dice, y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Esta es la gente que tiene la mentalidad que, mira, desde que Moisés, Abraham murió, Jacobo, nada ha cambiado, nada va a pasar, ni bueno ni malo. Y como leímos aquí en versículo 2, el Señor siempre ha hablado por medio de sus profetas. Recuerden eso también. Ahora versículo 5. Pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que por la palabra de Dios existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra, que surgió del agua y fue asentado en medio de agua. ¿De qué está hablando esto? Está hablando del tiempo de Noé, cuando el Señor mató a cada humano, excepto Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y las esposas de sus hijos, man. Y el Señor hizo que, como dice aquí, dice, y la tierra que surgió del agua, porque cuando lees, y lo vamos a leer en Génesis, cuando lees del diluvio, el Señor abrió los cielos y dejó agua a salir de los cielos, de los espacios, y también sacó agua debajo de la tierra, porque, como tal vez saben o no saben, hay lagos, hasta puedes decir, agua en tamaño de un océano, debajo de la tierra. Hay animales bien profundos debajo de la tierra, que cuando tú agarras agua, como de una whale, ¿cómo se llama, man? Déjenme ver cómo se dice en español. De una... Un momento. Water whale. De un pozo, ¿verdad? Cuando tú agarras agua de un pozo, estás agarrando agua debajo o adentro de la tierra. El Señor dejó que esa agua y agua de los cielos vengan a completamente destruir a la tierra en ese tiempo, a matar a la gente que vivían en esa tierra. Y los animales que no estaban en la arca, también murieron. Dice, por esto el mundo entonces fue destruido, inundado en agua. Sabemos que habla de Noé. Y vamos a regresar a este capítulo. Déjame agarrar ahora Génesis, Génesis 6:9.
Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y cabal en su generación. Noé caminaba con Dios, ¿ok? So Noé estaba en el espíritu. Noé tenía una relación con Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, ¿ok? Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida delante de Dios, estaba llena de violencia. El Señor miró la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne corrompido es la que había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces el Señor dijo a Noé: he decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera, de árbol conífero, haz compartimientos al arca y cúbrela con brea por dentro y por fuera. So aquí el Señor estaba dando órdenes, ¿ok? Aquí hablan como él tenía que agarrar ciertos animales y ponerlos en la arca, ¿ok? Tener suficiente comida, ¿ok? Para ellos y los animales, all right? Brincando, dice, versículo 6 del capítulo 7. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio de agua sobre la tierra, all right? Brincando, aquí está, ok. El día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, en este día fueron rotas todas las fuentes del gran océano y fueron abiertas las ventanas de los cielos. Y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Ok, dice, aquí habla de cómo todas las veces entraron. Ok, y como sabemos, alright, los demás, ¿qué pasó? Ellos se inundaron. Aquí en versículo 24 dice, y las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. Solo estuvo en la arca por mucho tiempo. Ok, y ustedes lo pueden leer, solo estoy agarrando los puntos. Ok, so después las aguas pararon. Ok, Abraham mandó un dove, como se dice en español, una paloma. Ok, y cuando no regresó, ahí sabía que la paloma había encontrado tierra. So sabía que la agua se había bajado. Ok, y dice las escrituras que él parqueó, por decir, la arca en la montaña Ararat, que hoy en día han encontrado pedazos de la montaña, ¿ok? Y la marca que la arca dejó en la tierra también. Alright, so aquí, como dije, ustedes pueden leer, pero el punto es que el Señor trajo un gran juicio a la tierra en este tiempo. ¿Ok? El Señor trajo, imagínate eso, man, cuánta gente estaba viviendo ese tiempo. Alright, el viejo mundo. El Señor mató a todos menos Noé. ¿Ok? Y Noé estaba advirtiendo a la gente, ¿ok? Como leímos aquí en 2 Pedro 3, ¿ok? Que el Señor, all right, para que recordéis las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, que el Señor siempre ha hablado por sus profetas. Hay un precepto para esto, Tobías 4:12, guárdate, hijo, de toda impureza y sobre todo toma mujer del linaje de tus padres. No tomes mujer extraña que no te pertenezca a la tribu de tu padre, porque somos descendientes de profetas. Recuerda, hijo, que desde siempre nuestros padres Noé, Abraham, Isaac y Jacob tomaron mujeres entre sus hermanos y fueron bendecidos en sus hijos, de modo que su estirpe poseera la tierra en herencia. El punto aquí siendo, Tobit, el padre de Tobías, alistó profetas y dijo Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Ok, so Noé era un profeta también. Déjenme encontrar un versículo más rápido. Noah prophesied. Noah 120 years. Porque Noé le estaba diciendo a la gente, ok, Noé estaba diciendo a la gente que iba a llover, alright. Si me recuerdo bien, por 120 años, ok, más o menos, alright. Salaki no tenía el precepto, pero el punto es que Noé estaba ahí
hablando a la gente, man. Ok, creo que cuando haces las matemáticas de la edad de Noé, ok, cuando el Señor le dio las instrucciones a la edad que la lluvia vino, era como 120 años, algo así, más o menos. Pero el punto es que leímos aquí, ok, que él era un profeta. So, cuando tú lees Génesis, suena como que todo pasó en un día. Alright, pero te preguntas, ¿cómo era Noé un profeta? Él, construyó una arca, alright, a donde dice que él estaba puteando a la gente y esto. Alright, pues eso es lo que profetas siempre han hecho, man. Ok, Jeremías 8:28. Alright, Slakia. Es Jeremías prophesied against great kingdoms of war, pestilence. 28:8, Salaki. Jeremías 28:8, lo tenía al revés. Los profetas que vinieron antes de ti y antes de mí desde tiempos antiguos profetizaron de guerras, de desastres y de pestes contra muchas tierras y contra grandes reinos. Y eso es lo que Noel estaba haciendo. Él estaba profetizando de un desastre que iba a venir, que iba a ser el fin de ese mundo, man. Ok, el fin de la vida de la gente que estaban viviendo a ese tiempo. Y cuando lees al principio de Génesis 6, te da una clave, ok. Génesis 6:1. Esto era, durante el tiempo de Noé. Dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijos. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y esto no está hablando de ángeles, ¿ok? Que tenieron sexo y bebés con mujeres de hombres y tuvieron hijos que eran mitad ángel, mitad persona, ¿ok? En estos tiempos habían los hijos de hombre, los hijos de los malvados y los hijos de Dios. Los hijos de Dios, puedes decir, es esa línea escogida, ¿ok? De Adán, all right? Que eventualmente fueron reencarnados como los israelitas, la gente de Dios. Los hijos de hombres eventualmente fueron reencarnados como los paganos, los hijos de Jafet, Ham y los que no vienen de las 12 tribus, all right? Todos que no son israelitas, y los hijos de los malvados, all right? Como ese serpiente en la jardín, que era un hombre impío, okay? Eran hombres impíos que fueron reencarnados como edomitas. So, cuando tú lees aquí y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. So, eso está diciendo que los hijos de Dios a ese tiempo, esa línea escogida por decir, okay, de donde venía Adán, okay, ellos empezaron a mezclarse con las mujeres de las otras naciones en esos tiempos. Recuerda, esto es antes de que teníamos las naciones Elam, okay, Edom, Jacobo, all right, Israel, all right, Cam, Jafet, okay. Esto era el mundo viejo, okay. Pero cuando tú lees y tomaron esas mujeres, como Tobías le había decidido, o Tobí dijo a su hijo, que se quede entre su gente. ¿Por qué? Porque lo que nuestra gente hacían, okay, hasta pasó a rey Salomón y puedes leer el libro de Esdras, se casaban con mujeres afuera de nuestra nación y empezaban a adorar sus dioses, empezaban a dejar ir las leyes y mandamientos. Por eso ellos pueden ser concubinas, pero una esposa, okay, debe de ser de la nación de Israel. So, no dice, pero podemos extrapolar que cuando estos descendientes, okay, que eran los hijos de Dios, empezaron a tomar mujeres de las otras naciones, empezaron a parar de seguir al Señor, porque sabemos que a ese tiempo la ley era oral, ¿ok? No estaba escrito, no había libro de Éxodo, Génesis, Levítico, ¿ok? Pero cómo Abel sabía cómo sacrificar. Cuando tú lees aquí Génesis 6, 7 y 8, el Señor le dijo a Noé que tome 7 pares de los animales que pueden ser sacrificados, animales limpios. ¿Cómo Noé sabía si no existía el libro de Levítico? ¿Ok? Porque a ese tiempo la ley era oral. So podemos extrapolar que estos hijos de Dios, ¿ok?, estaban desviando de esa ley oral que teníamos y estaban siguiendo a las costumbres de los paganos, por decir, a esos tiempos. So, ¿quién crees que Noé estaba puteando, man? ¿Ok?
Ahora, ¿quién cree que ese juicio era mayormente para todo el mundo? Porque todo el mundo era impío, pero también esos hijos de Dios, que en ese tiempo los puedes comparar a los dos tercios, a los malvados que salieron de Egipto, ¿ok? Esos mismos espíritus que son parte de de la nación de Israel y en el reino van a ser justos, pero estaban desviándose, ¿ven? Eso es la misma historia que ha sido repetido, ¿ok? So Noé estaba profetizando, ¿ok? Y los hijos de Dios en ese tiempo, all right, que, Noé tendría que ser un hijo de Dios, ¿verdad? Venir de ese linaje, all right, que habla aquí de la linaje de Noé, si me recuerdo bien, ¿ok? Mayormente el juicio vino a esos, man, a todo el mundo entero, porque todo el mundo era impío, ¿ok? So a los hijos del hombre, a los hijos de los malvados, y como dice aquí, los hijos de Dios, todos murieron, man, solo Noé era el único justo, man. So él estaba profetizando, man, él estaba diciendo a la gente que lluvia iba a venir, ¿ok? Que castigo iba a venir por la maldad, y nadie se arrepintió. So, ¿qué está pasando ahorita? La misma cosa, man, ¿ok? Regresando a 2 Pedro 3:6, por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua, pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego. So ahora, como Noé, estamos diciendo a la gente que va a llover, pero no estamos diciendo que va a llover agua, ok, va a llover fuego, ok, no importa si eres un israelita, ok, otras naciones, porque todos son impíos, todos van a recibir ese castigo, todos que no sean parte de la elección. A ese tiempo era Noé, okay, que era el hombre justo, y por él sus hijos fueron salvados y sus esposas. En este tiempo va a ser los 144,000, el 1/3 en América, y el remanente, que está dispersado por los 4 rincones de la tierra, que regresa a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Pero estamos diciendo a la gente, ¿ok? Versículo 7, pero por la misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos, ¿ok? So aquí está, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, entonces los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. En inglés dice serán quemados, ¿ok? Y ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿ok? O quemados, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa y piadosa, aguardando y apresurando para la venida del día de Dios? Por causa de ese día los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos al ser abrasados serán fundidos. ¿Ok? So nosotros sabemos que el Señor no va a destruir a toda la tierra permanece para siempre, pero el Señor va a venir a matar a muchos con ese fuego, man. Ok, so quería sacar ese ejemplo de Noé, ok, porque él era un profeta, man. Ok, en la iglesia yo nunca aprendí eso, que Noé era un profeta, ok, y él está aquí hoy en día, ok, o tal vez era uno de los ancianos de nuestros ancianos, ok, pero él ha regresado a estos tiempos a profetizar también, ok. So voy a leer esto aquí en Hebreos 1:1 y creo que con eso lo cierro. El Señor, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. So en ese tiempo Yahweh Shai era el gran profeta, por decir, la boca del Señor. Pero aquí el punto es que el Señor siempre ha hablado por los profetas. Creo que tenía una más. Tenía esta, pero está bien. Ustedes, hermanos, lo pueden leer. 2 Pedro 2:5. ¿O no sabe qué es? Salaki, déjame agradarlo. Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En inglés dice Noé, el predicador, de justicia. Predicador, preach, Déjame agarrar eso en el etymology, all right.
preach, okay? All right. Pre es antes y dich o predicador, pre es antes y predicador, básicamente es decir antes, man, so él era un predicador, en otra palabra, era un profeta. All right, de misma manera el Señor está hablando hoy en día por medio de sus profetas, créelo o no. All right, so con eso, quiero decir toda honra, gloria y alabanza a Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Pedra de Molino. Shalom a la elección. Espero que fueron edificados. Hasta la próxima. Shalom.